Dios les bendiga, hermanos. Queremos saludarlos esta mañana, darles la bienvenida a las iglesias locales, a los hermanos del Congo, a los hermanos de Ateos, a los hermanos de San Salvador, de Lourdes, de Guatemala, de todas las localidades, hermanos que siguen la cobertura de este ministerio. Tengan todos buenos días, sean bienvenidos esta mañana. De verdad que para nosotros es un gran gozo, hermanos, el estar con ustedes, tener estos en vivos donde la palabra y hoy la alabanza está siendo impartida para ustedes. Yo quería en 2 minutos decirles una reflexión que yo miraba esta mañana, como el apóstol Pablo le decía a los corintios que si él les hablaba en lenguas, ¿de qué provecho les sería? Mientras que si él iba y les daba una exhortación, una revelación, era de mucho provecho más para ellos, ¿verdad? Y a mí me llenaba eso hoy, hermanos, porque lo más hermoso que nosotros podemos tener es ser de provecho para nuestros hermanos, ser de edificación para nuestros hermanos, y que así como el apóstol Pablo, hermanos, tenía esa convicción, nosotros también podamos tenerla. Y lo más grande que nosotros podamos tener más que cualquier otra cosa es una palabra de provecho, una palabra de edificación para nuestros hermanos, ¿verdad? Yo le decía al Señor, danos esa gracia, danos esa visión, que no nos mueva nada esta mañana, para que nosotros siempre tengamos un provecho para nuestros hermanos, que siempre puedan sacar una palabra de exhortación, un cántico, hermanos. A veces cuando nosotros le ponemos, ¿verdad?, el entendimiento, cómo nos bendicen los cánticos que ahora el Señor nos ha dado en este tiempo, ¿verdad, hermanos? Así que de veras que esta mañana nosotros podamos recibir, y que todo lo que recibamos sea para edificación y de provecho para nuestras vidas. Dios me los bendiga, y es un gusto y un gozo, hermano, estar con ustedes esta mañana. Amén. Amén, Dios me los bendiga, hermanos. Como decía mi hermana Lidia, que todo sea para edificación. Y yo quería que esta mañana nos acompañaran ahí en sus casas, en su sala, con sus hermanos, tal vez algunos con sus hijos o solitos algunos, podamos ministrar al Señor un canto y podamos tener en nuestra mente ese principio orgánico que decía Lidia, ¿verdad? Que el Señor jamás se va a detener, jamás lo podemos encapsular, hacer en un formato, sino que el Señor es vida. Él va fluyendo, Él va creciendo en nuestro interior, y que podamos hoy meditar en ese pensamiento y podamos ministrar al Señor unos cantos. Amén. Nunca te detienes.
Mis amados hermanos, yo quisiera participar un momento en este tiempo que estamos teniendo para cantar al Señor, porque este coro me ha tocado dentro de lo mucho que hemos ensayado, pero hoy mismo me abría el Señor mi espíritu y me hacía ver que en realidad lo de Él nunca se ha detenido. Desde que Él se fijó en la eternidad pasada, un plan, lo llevó a cabo en el preciso momento, a través de Cristo Jesús. Y también en el preciso momento, conforme a su plan eterno, el que ha de venir vendrá. Y nos pondrá a todos ante el tribunal de Él, ante el tribunal de Cristo, porque en realidad, hermanos, Él nunca se detiene. Que Dios nos dé la gracia para caminar conforme a los pasos de Él, porque como la luz de la aurora va de aumento en aumento en aumento, que Dios nos ilumine a plenitud nuestro corazón para que podamos dar la medida que Dios quiere para todos nosotros. ¿Qué dice si lo cantamos una vez más? Y después cantamos un coro más que tenemos, pero cantémoslo una vez más este coro. Amén. Nunca te detienes.
Señor eterno, cuánto anhelamos, Señor, que un día este cuerpo de bajeza se convierta, Señor, en un cuerpo glorificado. Que las cosas pasajeras se vuelvan eternas. Oh Señor, que tu reino venidero se manifieste. Señor, permítenos terminar la carrera en victoria. Permítenos caminar, Señor, la carrera al paso que tú llevas, Señor, a tu iglesia. Danos la oportunidad, Señor, de ser hallados entre los vencedores cuando tú vengas. Oh Señor eterno, que nunca, Señor, las cosas de esta vida nos detengan. Que nunca, Señor, las corrientes opositoras a la iglesia nos hagan perder la carrera. Que nunca, oh Señor, los afanes y el amor a este mundo nos quiten la visión de ti, Señor. Tú vas como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Permítenos, Señor, seguir tu luz. Permítenos, oh Dios, seguir tu luz. Permítenos, Señor, seguir tu luz, oh Rey. Trabaja, Señor, en nosotros de tal manera que podamos llegar, Señor, a la verdadera tierra prometida que tú, Señor, has preparado para todos los fieles. Cantamos. Quebrando algo en
Oh Señor, gracias. Gracias, Rey eterno. Que nunca, Señor, nos detengamos como Lot, que habiendo escapado de Sodoma, se quedó en un lugar pequeño llamado Zoar y no alcanzó el monte alto. Que nosotros podamos hacerlo, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos amados. Estamos siempre transmitiendo, ¿verdad, mi hermano? Ok. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Y quiero, hermanos, seguir con el tema. Siempre la razón de nuestra práctica de iglesia. Número no sé cuál. 8. Ok. Estamos tocando la faceta de los vencedores. Debemos de tener una buena práctica de iglesia porque nos garantiza en mucho ser parte de los vencedores. Las cartas de Pablo, hermanos, especialmente nos señalan cómo deben de ser las iglesias del Señor. Podríamos decir que es la parte positiva de la oikonomía de Dios. Y los desajustes que la carne y las influencias internas en las iglesias se estaban dando cuando Pablo edificaba las iglesias. Pero en términos generales tenemos de Pablo una revelación de cartas que señalan cómo debe de ser la práctica de la iglesia. Pero las cartas de Juan en el Apocalipsis nos muestran las corrientes adversas que de alguna manera han entrado a la iglesia. Juan no se ocupa específicamente de explicar cómo debería de ser la práctica de la vida de la iglesia, sino que más bien en esas cartas él explica las corrientes opositoras, las corrientes del enemigo, las corrientes adversas que de alguna manera han entrado a la iglesia y por supuesto estorban esa práctica de iglesia revelada por Dios en el Nuevo Testamento, llevando a muchos a ser reprobados por el Señor. Yo no soy, tal vez me pasan mi termito, disculpen hermanos de mi café, gracias. Yo no soy, hermanos, el autor de dichas cartas. Juan tampoco. Juan fue el que inspiró el Señor para escribir. Así que la opinión de lo que para Dios es una corriente opositora está descrito en esas cartas. Así que, hermanos, es la óptica de Dios de cómo la iglesia se puede desviar, de cómo la iglesia se puede corromper y por ende cómo muchos de los creyentes pueden terminar fracasados en su carrera a causa de aceptar en su corazón y en su práctica de iglesia corrientes adversas que desfiguran lo que Dios quiere hacer, lo que Dios ha planificado en lo que se refiere a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo.
Hemos visto, hermanos, la corriente opositora de los nicolaitas. Hemos visto la corriente opositora de los judíos. Y ahora vamos a contemplar la doctrina de Balaam. Y quisiera poner el pasaje bíblico, Apocalipsis 2:14, por favor, donde el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo. Y en el verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Esa es la doctrina de Balaam. Y note cómo se amalgama, se amarra con la doctrina que vimos al principio de esta sección. Así tú también tienes algunos de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. Ahora viene la advertencia del Señor, porque no es solamente que si se tiene o no se tiene, si se tolera o no se tolera alguna corriente opositora. Porque hay quienes podrían llegar a pensar: bueno, hermano, no hacemos las cosas, no tenemos una praxis de iglesia conforme a lo que está en la Escritura, pero somos muy honestos y muy sinceros. Aquí el Señor le dice a la iglesia, como a todas las iglesias: por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, vale la pena que oigamos lo que dice a las iglesias. Y note que no dice acá lo que el Espíritu dice a la iglesia de Pérgamo, sino es a las iglesias. Es una voz profética del Señor advirtiendo a las iglesias del Señor. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Mis amados hermanos, me sorprende, entrando ya de lleno al tema, me sorprende que cuando la Biblia menciona esta corriente opositora, dice claramente la doctrina de Balaam. Me llama la atención que esta corriente opositora que puede entrar a la iglesia del Señor no solamente es una influencia, no es un asunto solamente ambiental, sino que es un asunto. Disculpen, hermanos, que voy a hacer una pausa. Háganme un favor, mis amadas hermanas que me acompañan, mi esposa, mis hermanas ayudas. ¿Por qué no se vienen aquí al frente? Que a veces siento el deseo de contactar con ustedes y no tengo la oportunidad de hacerlo porque tengo que estar viendo a un lado y sé que entonces solo me están viendo los hermanos de lado. Con confianza, ahí está mi banquito. Ahí se recuerdan, hermanos, que estamos en casa hoy. Así que en casa no me refiero a mi casa, sino en familia. Ok. Estamos, hermano. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Le decía, hermano, que me llama la atención que esta no es solamente una influencia. No es un asunto que se cierne en los pasillos de la iglesia, entre los hermanos nuevos, entre los neófitos, entre los carnales.
Es una doctrina que se enseña en la iglesia, por lo tanto brota de los púlpitos, brota de los líderes, brota de los hombres que manejan el ministerio de la palabra, brota desde los lugares de la enseñanza, desde las cátedras de la enseñanza de la iglesia. Por lo tanto, es algo que tiene que trastocar la estructura de la enseñanza básica del evangelio. Si esta doctrina es opositora a Dios, hermanos, entonces esta doctrina es un conflicto, porque esta doctrina tuvo que desplazar algo de la verdad. No sé si me estoy dando a entender. No puede convivir la verdad con la mentira. Si esta es opositora, desplazó en algo a la verdad y se posesionó de los púlpitos, de los lugares de la enseñanza. Se posesionó de la boca de los hombres, de los profetas, de los enviados por Dios para hablar la palabra del Señor. Ahora esta corriente opositora sale de la boca de los hombres llamados para hablar algo que no es. Esto es todavía mucho más serio, porque es un asunto que se está manejando desde los lugares preeminentes de la iglesia, desde el liderazgo, desde los ministerios. Así que esta corriente opositora se ha convertido en una doctrina. ¿Y qué enseña esta doctrina? Obviamente las palabras de Apocalipsis son de índole profético, así que tenemos que aprender a interpretarlas. Según el pasaje, ¿qué enseña la doctrina? La doctrina enseña a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad, lo cual, hermanos, obviamente es un lenguaje figurado. Si a estas alturas nosotros pensáramos que esto es un asunto físico, pues no tendríamos mayores problemas, porque ya no nos ofrecen en realidad cosas sacrificadas a los ídolos propiamente. Cometer actos de inmoralidad, sí, pero no como para que nos lo insinúen. Hay suficiente carne en el pueblo de Dios como para que, sin tener una corriente opositora, muchos tengan que utilicen su carne para vivir en la inmoralidad. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que nos enseña la doctrina de Balaam? Que así como los nicolaitas pueden tener muchas víctimas entre el pueblo de Dios, que no los deje ser vencedores, como los judíos, que a muchas iglesias no dejarán alcanzar el ser vencedores. ¿Qué tiene esta doctrina de Balaam? Comer lo sacrificado a los ídolos. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Esta doctrina, hermano, no la confundamos. No es adoración a los ídolos. Obviamente, leyendo, estudiando sobre todos estos pasajes, en algún momento dado me di cuenta que muchos comentarios, muchas cosas que hablan sobre este pasaje, terminan hablando sobre la más famosa religión cristiana, que tiene veneración a imágenes. Yo, hermano querido, no creo que la Biblia esté hablando sobre eso. No estoy diciendo que sea correcto, solo que yo creo que no está hablando de esto, porque si usted se da cuenta, no dice que es la adoración a los ídolos lo que está enseñando la doctrina de Balaam. No nos confundamos. Así que no piense usted que porque ya no venera alguna imagen, usted no tiene la afición de ir hacia algún santo, como le quiera llamar usted, algún ídolo, usted está librado de esto. No. La Biblia dice que la doctrina de Balaam enseña a tener que ver con lo sacrificado a los ídolos, o sea, lo que se come, no al ídolo en sí mismo. Para poder entender esto, hermano,
y mantenernos dentro de lo que la Biblia nos muestra para comprender, a mí me llama la atención que yo puedo ver esto en dos grandes pasajes de la Escritura. El primero en Hechos capítulo 15, 19 y 20. Hechos capítulo 15, 19 y 20. Donde dice los apóstoles tratando el problema con los judíos y todo el asunto. Dice, por tanto yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Aquí vemos nosotros, hermanos, que los apóstoles llegaron a la conclusión que los gentiles convertidos al Señor no debían de estarles imponiendo un montón de cargas de legalismo ni nada por el estilo, ni judaizarlos, sino más bien solo decirles que se abstuvieran de lo contaminado a los ídolos. Por supuesto que el pasaje tiene mucho que ver con todo lo que los judíos estaban haciendo para en contra de la iglesia. Los judíos convertidos, los sacerdotes que se habían convertido a la fe, estaban moviendo los cimientos de la gracia para meter el judaísmo entre ellos. Y esto tiene que ver con esto. Mas sin embargo, el libro de los Hechos nos muestra que se juntaron los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén para poder definir y decirle a los gentiles que no se preocuparan por guardar la ley. En otras palabras, que no tuvieran aflicción, que se alejaran, que no estuvieran preocupados por permitir una corriente judaizante entre ellos. Pero también les dijeron, pero además de eso les dijeron, solo les vamos a pedir algo. Qué interesante esto. Les vamos a pedir que se abstengan, oiga, de las cosas contaminadas por los ídolos. No está hablando aquí de los ídolos en sí mismos. Una vez más, de lo contaminado por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. En realidad estas cosas que pidieron los apóstoles eran un mismo asunto, porque el problema para muchos hermanos que se convertían era que la idolatría de antes no era como la de ahora. La idolatría de antes implicaba un sexo cúltico. O sea, en los templos de Baal, de Acera y de todos los dioses y diosas que habían sacerdotisas. En la mayoría de ellos habían sacerdotisas que cuando alguien llegaba y ofrecía algún sacrificio, su beneficio era tener relaciones, entre comillas, para agradar a los dioses con las sacerdotisas del lugar. Entonces mucha gente frecuentaba eso, y especialmente los cristianos podían caer en esa tentación, no porque le tuvieran alguna pasión al ídolo, sino porque estaba vinculada la idolatría que ellos tenían con el ofrecimiento sexual que daban. Entonces muchos caían por la sexualidad. Por eso es que aquí dice, absténganse de lo contaminado por los ídolos, de fornicación, de estrangulado y de sangre. Todo eso estaba implícito en ese asunto. Mas sin embargo, hermanos, estoy consciente que los hechos no nos explican hechos. Es un libro que está para narrar los hechos. Entonces, en muchos sectores de hechos no encontramos nosotros las explicaciones más detalladas del porqué de las cosas. Pero Pablo, hermano, ocupa 1 de Corintios 8. Increíblemente amplía el asunto de los ídolos. Y si usted me acompaña a 1 de Corintios 8, y versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Por tanto, oiga cómo dice el verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y después en el verso 4, por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Y que no hay sino uno solo, Dios. Porque aunque hayan algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se marchita. Me interesa eso, dice, comen alimento. Digámoslo para que usted lo entienda, se alimentan de algo como sacrificado al ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se debilita. Yo quiero que usted note, hermano, si usted lee el resto del capítulo 8, donde Pablo habla con amplitud sobre esto, nos damos cuenta que Pablo está acentuando no en sí el ídolo, pero ojo, tampoco lo que se come. Entonces uno dirá, ¿y entonces cuál es el problema? Pues, ¿ya? Porque ni lo sacrificado a los ídolos, ni el ídolo pareciera que tienen algún problema con nosotros. Porque el apóstol Pablo después más adelante dice, si tú vas a la carnicería, ve, compra sin preguntar nada. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque normalmente no se quemaba toda la carne de un animal, sino que los pilas de los sacerdotes paganos recibían el animal, ofrecían una partecita, y como les abundaban tantos animales, ellos mismos tenían una cadena de carnicerías, donde llevaban ya sea a vender o ellos mismos eran un expendio de carne, ¿entiende? De los animales sacrificados. Entonces, Pablo decía, cuando tú vayas a una carnicería, compra sin preguntar nada. Ahora si esta persona te dice, mire, tengo lomo de aguja en oferta, porque fue sacrificado para los ídolos, entonces no la compres por motivo de conciencia. Si nosotros estamos viendo este asunto, hermano, porque quiero llegar a definir ese asunto de la doctrina. Bueno, por algo el apóstol Juan dijo, tú tienes a los que están enseñando igual que a la doctrina de Balaam. No fue una influencia nada más. No es una moda que le pegue a unos y le pegue y a otros no. Sino esto, hermano, es mucho más profundo. Esto es un espíritu de error, una corriente opositora en la iglesia que ha destruido la estructura de la economía de Dios. Esto de la doctrina de Balaam es, hermano, la mala interpretación carnal y diabólica de los hombres que han destruido el contenido y la naturaleza del mensaje del Señor. Por eso es que no me es tan fácil explicarlo, y sé que ahorita todavía usted no me lo ha entendido muy bien, pero téngame paciencia, que aunque no me entienda todo el mensaje o no pueda dar todo el mensaje, por lo menos me va a entender lo básico que estoy hablando. Sígame entonces la pista. Ahora Pablo habla de los ídolos, habla de lo sacrificado a los ídolos, y dice, un ídolo no es nada en el mundo. Y es más, lo que se come, porque fue sacrificado o no para el ídolo, tampoco en realidad es malo. Sí, claro, una carne que haya estado 20 minutos enfrente de un ídolo y después usted se pone a hacerla asada, ¿qué de malo hay? Nada. Mas sin embargo, Pablo empieza a aconsejar por asuntos internos. Entonces, hermano, el asunto de lo sacrificado a los ídolos, según la enseñanza del Nuevo Testamento, es cuando nosotros ponemos
el corazón y la conciencia en aquello. Déjeme, como es un poquito difícil entender, déjeme poner algunos ejemplos. Y con estos ejemplos no solamente me va a entender, sino que además me voy a introducir para que usted entienda cuál es entonces ese asunto de comer lo sacrificado a los ídolos. El Señor dijo, volvamos para recordar. Tienes ahí, leemos en Apocalipsis, por favor. ¿Me acompaña usted a leer? Déjeme ponerme en donde estaba. Aquí. Apocalipsis 2:14. Tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Eso es un problema. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Enseñar a comer sacrificado a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Esa es la doctrina de Balaam. Enseña a cometer actos de inmoralidad y a comer lo sacrificado a los ídolos. Ahora estamos queriendo explicar eso. Entonces, le decía yo que el conflicto no son los ídolos. No nos vamos a poner, hermanos, temblorosos nosotros por ver la imagen de Sutano y Mengano. No, hermano, yo sé, mire, yo no le estoy diciendo que usted tenga en su casa ídolos. Sáquelos. No solo por muchas cosas, sino por motivos de conciencia. Pero no se ponga usted, hermano, nervioso ante los ídolos. Porque Pablo dijo, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Sí, es un pedazo de madera, de piedra, de yeso, de lo que quiera, no es nada más. Es parecido si alguien dice es que son algo especial, bueno, es parecido a las fotos que tenemos de nuestros padres ya que partieron con el Señor, ¿no? Si alguien ve la foto de su padre fallecido, ¿qué es la foto? Nada, un pedazo de papel, ¿sí? Que ahí se mira cómo fue la realidad de su padre, será una cosa. Pero si vamos a la esencia, no es nada. Pablo dice, no, el ídolo no es nada. Pero si se pone y se saumeria un poquito delante del Dios, tampoco. El asunto, hermano, entonces quiere decir que hay cosas que hay que prestarles atención desde adentro. Desde adentro. Y esto, hermano, es un asunto que la iglesia lo ha quitado por la perversa predicación de muchos hombres que se han levantado con la doctrina de Balaam y que la iglesia se la ha tragado y no nos hemos dado ni cuenta. Es, hermano, en sí el problema, según 1 Corintios 8, poner el corazón y la conciencia en ellos. ¿Qué dice Pablo? Te venden un poco de carne sacrificada a los ídolos. No preguntes. Si tú no le pones el entendimiento a que eso es sacrificado a los ídolos, cómetela tranquilo, no preguntes. Si alguien te dice eso es sacrificado a los ídolos, no te la comas. Tiene que ver con lo que pasa por mi cabeza, con lo que está dentro de mi corazón. Y entonces, hermano, cuando a mí me hacen entender, me ponen énfasis en algo que tengo, que puede ser bueno, magnífico, pero que me hacen que lo observe y lo aprecie con ojos distintos, eso es un gran pecado y cambia la naturaleza del evangelio en nosotros. Es similar, hermano querido, como cuando cayó Adán y Eva. Yo oí una vez a un hermano decir que Adán y Eva tenían unos trajes de luz antes de caer. Con el respeto de quien lo haya dicho, cambiaré de opinión 5 minutos después de este mensaje si puedo encontrar en la Biblia que eso así sea. Pero, según entiendo yo, en Génesis, que después de caer, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos.
En otras palabras, siempre estuvieron desnudos. Pero cuando cayeron, la caída hizo que observaran lo que no debían de observar, que cambiaran la manera de ver las cosas, que hubiera morbo pues en lo que ahora estaban viendo y se vieron desnudos a eso. Entonces, hermano, el conflicto de la caída aquí primeramente. Y hermano, la corrupción de la doctrina de Balaam es vulnerar al pueblo del Señor primero aquí. Vamos a ver entonces que no es un asunto propiamente de dijo la verdad o dijo la mentira. Es asunto de manejar lo correcto con una intención incorrecta. Por eso, hermano querido, creo yo que en este aspecto estamos entrando a un terreno sumamente delicado en lo que tenemos que entender de la oposición que podemos tener como iglesia. Déjenme ponerle unos ejemplos. ¿Es pecado ser inteligente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen aquí? ¿Es pecado ser inteligente? No, ¿verdad que no? Más sin embargo, hermano, ¿qué actitud debe de tener alguien en el Señor si es inteligente? En 1 Corintios 8, qué casualidad que donde se habla de los ídolos, el pasaje que uno ni siquiera entiende por qué Pablo intercala los versículos 2 y 3 y en alguna medida realmente parte del 1. Por favor, hoy déjeme estudiar la palabra con usted, hermano, y todos los que están sintonizándonos, que perdónenme, nervioso que me puse a tocar un poco guitarra, no me puse a saludar a los que con su corazón en muchos lugares nos están reportando y estamos comprobando a través de este medio que están sintonizándonos muchos en vivo y una cantidad enorme en diferido. Así que un saludo para todos. Déjeme estudiar con usted la palabra. Mire, volvamos al capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿qué sería lo normal que Pablo debería de seguir escribiendo? Lo del verso 4. Por tanto, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos. Pero viene él dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, hermano, dice uno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y después dice, si alguno cree que sabe algo, oiga, va para los inteligentes. Yo no, pero a saber cuántos sí. Pero para los inteligentes, ¿qué dice el versículo 2? Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe de saber. Entonces, hermano, la naturaleza del evangelio nos insta a que la inteligencia se debe de poner en su lugar. ¿Qué pecado tiene alguien que haya nacido chispudo? Pues por Dios santo, ninguno. Y debe de aprovechar su inteligencia, aún hasta para servir a Dios, pero nunca para envanecerse. Entonces, hermano, la inteligencia no es un pecado, la inteligencia no es mala, pero cómo la asimile el que es inteligente, eso sí será un verdadero problema en el evangelio. Lo mismo podríamos nosotros, hermano, ver en 1 Corintios 1:19, donde dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Es un muy buen pasaje para los que saben que son inteligentes y aún más para los que creen que son inteligentes. Dios destruirá la sabiduría de los sabios. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde el escriba, dónde el polemista de este siglo no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Para poner en su lugar la inteligencia nuestra, ¿no? Preguntaría también, ¿es pecado ser rico y tener en abundancia? Un gran conflicto hoy en día, hermano. Yo sé que hay doctrinas que predican que la pobreza es lo que Dios quiere. Y otras doctrinas todavía mucho más venenosas, que la riqueza es lo que tiene que tener todo cristiano. Pero no es ningún pecado ser sagaz en este mundo y por la vía de los negocios, por la vía de las herencias. ¿Qué culpa tiene aquel que nació en cuna de mariposas? ¿Qué culpa tiene aquel que le heredaron una fortuna? ¿Qué culpa tiene aquel que con su inteligencia, su trabajo, su esmero, su dedicación, formó una empresa y se convirtió en hombre muy rico? ¿Qué pecado hay en eso? Abraham fue rico, Jacob fue rico, David fue rico. Es absurdo pensar que es un pecado la riqueza o la abundancia. Pero entonces en sí la riqueza no es el problema. ¿Cómo hace? ¿Qué hace la doctrina de Balaam? Abrirte los ojos ante eso. Porque la Biblia dice en primera de Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este mundo, obviamente ricos cristianos. Porque no va a enseñarle Timoteo a los inconversos ricos, ¿no? Entonces dice, a los ricos. Habían ricos también en los tiempos de Pablo. Enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. En otras palabras, enséñales a no poner su corazón en lo que tienen. Por eso Pablo en otra ocasión dice, el que está casado como que no lo estuviera. No está diciendo que nos desentendamos de nuestras mujeres, Dios nos libre, con Dios nos guarde. Está diciendo que nosotros no pongamos esa actitud que a veces ve usted con los recién casados. No sé si a usted le pasa, tal vez a usted no le pasa, pero a mí me pasa muchas veces que mi espíritu se enardece cuando yo veo una pareja que se va a casar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando son hijos del Señor, veo yo que todo su mundo gira entre ellos. Y casi en su vida, en la práctica de vida, hasta el Señor salió de ahí, pues. Lo mismo pasa cuando alguien tiene hijos. Nace su primer hijo, su primera hija, y se acabó el evangelio para ellos. Para las mujeres ya no hay otra cosa. Su Dios, su diosecita es su hijo o su hija. Esa actitud que enseña a que disfrutemos, eso es comer, llenarnos. Eso es lo que está diciendo la doctrina de Balaam. Enseñaban a los creyentes a nutrirse de lo sacrificado a los ídolos. Espero estarme dando a entender. También, hermano, le voy a hacer otra pregunta para ir encaminando la enseñanza. Si yo le preguntara a usted, ¿somos hijos de un gran rey? ¿Qué me contestan aquí los hermanos presentes? ¿Son hijos de un gran rey? Sí, no, pero díganlo con gozo ustedes, hombre, como eso, así que se oiga. Amén. Ahora, si ustedes son hijos
de un gran rey, entonces ustedes son príncipes. ¿Sí sería incorrecto si yo les dijera que ustedes son príncipes? ¿Verdad que no? Y si yo sigo usando la analogía, después de una hora yo los saco enorgullecidos a ustedes. Y alguien ha ocupado esas cosas para enseñar a comer. Esa es la comida de los ídolos. Porque yo quisiera mostrarle con un verso. ¿Sabe por qué no le voy a poner más versos? Porque de esto, hermano, le saturaría de versículos. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? Por ejemplo, Colosenses 3:12 dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, siéntanse reyes, gobernantes, dueños de este mundo. No dice eso. No, eso lo dicen otros, los que enseñan la doctrina de Balaam. El apóstol Pablo dijo: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados del Padre, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. No son las características de alguien que le está diciendo que es príncipe. Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir yo con esto? Que la doctrina de Balaam se ha metido a la cabeza, al corazón de los encargados de predicar el evangelio. Llámele pastores, ministros, apóstoles o como usted le quiera llamar. Y ahora se ocupan los púlpitos para invitar al pueblo de Dios a que se enaltezca por lo que es, a que disfrute lo que es, a que se gloríe en sí mismo, en otras palabras, a que busque la riqueza, la fama, la grandeza y todo lo que usted quiera, y que beba de ello, porque qué de malo hay. Es que, hermano, esa doctrina por eso ha tenido tanto lugar en la iglesia de hoy, la cual podríamos resumirla con la famosa doctrina de paz, poder y prosperidad. Que ha tenido, hermano, se ha arraigado tan profundamente en la iglesia, por cuanto este asunto tiene un carácter subjetivo en el pueblo del Señor. Yo no tengo que ver, hermano, andas con un carro del año, sos un gran pecador, arrepiéntete. Que por el carro del año podría andar con una carcacha vieja y estar emproblemado en su corazón. Porque el apóstol Pablo dijo también en otro pasaje, que si me lo busca alguno de ustedes, porque yo lo voy a tener que parafrasear, donde dice que si tenemos las cosas, si los que disfrutan de este mundo como que no disfrutaran. Ese es el pasaje. Déjeme ver si de repente es el que me recuerdo, y si no, pues ese sí, me estaba recordando de 1 Corintios 7. Gracias, mi hermano. 1 Corintios 7, 31. Oiga, verso 29, mire la esencia. Esto no es asunto de debo de hacer esto, debo de hacer lo otro, debo de tener esto, debo de tener lo otro. Oiga, mire cómo está ahí metido la parte subjetiva del creyente, la naturaleza del evangelio. Desde el verso 29, mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer, como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no llorasen. Los que se regocijan, como si no se regocijaran. Y los que compran, oiga, como si no tuvieran nada. Hermano querido, ya cuando nos dicen a nosotros, ya no queremos comprar las cosas, hombre.
recuerdo hace tiempo, tuve la oportunidad de comprarle a Mercy la última edición de los bochos que sacó, de los bochos le llaman, aquí, bueno, no sé en dónde les dicen, los escarabajos le llamamos en Guatemala, esos carritos de la Volkswagen, solo que ya modernizados por dentro, no los Beatles, sino los que eran los escarabajos originales. La última producción que tuvo México, enviaron unos cuantos a Guatemala, a la agencia, y yo tuve la oportunidad de quedarme con uno de ellos. Y era el carrito de Mercy, pero a mí me fascinaba tanto, nuevo, el bochito, todo rico, diferente a los que alguna vez había manejado con mi papá, porque mi papá tuvo como 4 y todos arruinados casi. Entonces yo lo empecé a usar, me sentía tan feliz que lo estaba estrenando. Mire, salí la primera vez de la casa y ¡pum! Le di un golpe en el bumper. Me dolió tanto que inmediatamente busqué un taller para que me lo arreglaran porque me sentía mal. No era tan grande el golpe, pero qué feo andar con carro nuevo. Yo lucirlo, disfrutarlo de tal manera que con ese golpecito no. Era un rayón y lo mandé a arreglar. La segunda vez que lo usé, ¡pum! Otro golpe. Yo mismo se lo daba. Y ese era un poquito ya más grande. No, dije, si arreglé el rayón, ¿por qué no voy a arreglar este? Y entonces me empecé a poner casi como nervioso para usarlo. Hermano, de ahí a los 2-3 días, ¡pum! Otro golpe. Lo vuelvo a arreglar otra vez. Ya sabían los del taller que iban a arreglarme el carro. Y hermano, entonces dije, no me voy a concentrar, no puede ser, yo he sido bueno para manejar, yo aquí, allá. Y hermano, me recuerdo bien que en La Libertad fuimos a comer con unos hermanos. Y alguien, hermano, yo miraba siempre, porque como le estaba golpeando tanto el carro, que si había un poste, que si había esto. Y a alguien se le ocurrió agarrar una piedra, que la tenían en un lado, y para hacerle espacio a un carro la agarraron y la pusieron detrás del carro. Y yo otra vez, no hay nada, no hay nada, tranquilo, otro, y cada vez fue el golpe más grande. Hasta que fui a orar, porque entendí que lo tenía prendido en el corazón. Hermano amado, no es pecado un vehículo ni nada, pero nosotros, hermano, no podemos vivir de esa manera. Aquí dice, los que compran como si no tuvieran nada. Esa actitud interna. Y oiga, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente. Esa actitud es la esencia misma del Evangelio. ¿Sabe para qué? Para que siempre añoremos una patria celestial. Para que siempre, hermano, por más riquezas que tengamos, digamos, los tesoros de allá arriba son mejores. Para que por más inteligencia que tengamos, digamos, ante Dios soy un torpe, un inepto. Para que siempre, hermano, lo eterno, lo de Dios supere a lo que podamos tener en este mundo. Esa es la esencia del Evangelio. Hermano querido, pero eso no es el Evangelio que se predica hoy en día. Desgraciadamente, hermano, la doctrina de Balaam ha cobrado, ha saturado los púlpitos más famosos de la iglesia institucionalizada. Por eso, hermano querido, comer lo sacrificado a los ídolos, para ir rápido, porque yo sí tengo que terminar el tema. Así me tarde 2 horas. No. Mire, por eso usted ve que tanto en el libro de los Hechos como en otras partes del Nuevo Testamento, la idolatría está relacionada con la inmoralidad. Espiritualmente hablando, viene siendo lo mismo. Porque, como le dije yo, esta inmoralidad de la que habla acá la doctrina de Balaam no es una inmoralidad sexual. ¿Para qué necesitamos una corriente
y a Satanás mismo haciendo grandes planes para que con solo la carne le demos libertad. Tenemos suficiente para la inmoralidad, ¿verdad? Así que no es un asunto de inmoralidad sexual, es una inmoralidad espiritual. Es nuestro apego en el corazón a las cosas de este mundo. Por eso le digo yo, está relacionado, es una misma cosa, lo sacrificado a los ídolos con los actos de inmoralidad. Santiago 4:5 vuelve otra vez a la carga, la revelación divina cuando dice: oh almas, ¿qué? Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No vaya a cometer usted los errores de muchos que ya no le hablan al vecino. No, aquí dice que no nos hagamos amigos del sistema. Porque para ganar a los que no conocen al Señor, a los que son del mundo, hay que hacernos amigos de ellos, ¿no? El Señor fue amigo de los pecadores. Amigo en el sentido de tener una relación social con ellos. No una amistad íntima, pero una amistad de vecinos, de llevarse bien, de ser carismático con la gente. Nosotros debemos de amar a los del mundo, pero nunca debemos de amar el sistema del mundo. Cuando nosotros, hermano, cuando entra en nosotros la pasión por el sistema del mundo, téngalo usted por seguro que nos convertimos en enemigos de Dios. Esa actitud de amar al mundo para Dios es un adulterio espiritual. Así que enseñar a los creyentes a amar las cosas de este mundo es la doctrina de Balaam. A mí Dios me levantó para enseñarles a ustedes a amar lo eterno. ¿Usted quiere que alguien le enseñe a amar lo de este mundo? Vaya a cualquier otro lado. No necesita usted un púlpito ni un ministro, a menos que ese ministro sea un hipócrita hijo de Balaam. Pero a mí me enseñó, me levantó Dios para hablarle de las cosas eternas, de lo importante que es Cristo en nuestra experiencia de vida, que más que por cualquier cosa y dinero del mundo está el amor a mi Señor. Eso le tengo que enseñar yo a usted. Cualquier otra cosa es la doctrina de Balaam metida de manera muy, pero muy sigilosa y muy bien elaborada, aunque falsa. Vivir bajo la influencia directa del mundo, hermanos, trae muerte en nuestra experiencia espiritual y además nos coloca en enemistad con el Señor. Para este pensamiento ya no lo vamos a leer. Puede leer usted Efesios 2 del 1 al 2 y Santiago 4:4 que ya leímos. Voy a volver a repetir el pensamiento. Vivir bajo la influencia directa del mundo trae muerte en nuestra experiencia espiritual y además nos coloca en enemistad con el Señor. Vamos entonces, hermanos, ahora que ya entiende usted cuál sería la doctrina, la enseñanza. No vea usted si está en la enseñanza de Balaam. No vea usted solamente si está acorde o no a la palabra, porque hay muchas cosas que son ciertas, como cuando yo le dije a usted, ¿somos hijos de un rey? Sí. Entonces, ¿somos príncipes? Sí. Entonces podríamos seguir, ¿verdad? Entonces tenemos derecho a disfrutar de las riquezas. La lógica nos llevaría a decir sí. Entonces tenemos el derecho a estar por encima de los demás. Sí. Entonces Dios nos puso para ser cabeza y no cola. Sí. Empieza, hermano, ya se coló un asunto que destruye la naturaleza y el carácter del evangelio. Por eso es bien perspicaz la doctrina de Balaam. Pero para esto, hermano,
tenemos que hacernos una pregunta crucial para entender a plenitud esto. Ya vimos entonces cuál es la doctrina de Balaam en sí misma. La pregunta sería, ¿cómo brota esta corriente opositora en la iglesia? ¿Cómo brota? ¿De dónde surge esta corriente opositora en la iglesia? ¿Surge de los hermanos ambiciosos, amadores de este mundo? ¿Qué piensa usted? Pregunto a los que están acá conmigo. ¿Cree usted que surge de los hermanos ambiciosos, carnales, amadores de este mundo? ¿La corriente opositora de Balaam? ¿Sí o no? Díganme, sí o no, no se tengan temor a equivocarse. De todos modos no los están viendo. No surge de los hermanos carnales. Surge de los líderes. Porque son los que van a enseñar. Puede haber un hermano muy ambicioso y carnal, pero probablemente no influye, no contamina, no desquebraja la mente y la buena enseñanza de la palabra. Porque todos le empiezan a detectar y a decir, ese hermano, sí, ya no lo podemos, que es súper ambicioso el pobrecito. Pero hermano, cuando se ocupa un púlpito, un sistema de televisión, una radio, un satélite, y se satura el internet con un mensaje así, eso sí, empieza a golpear y a cambiar, porque se volvió una doctrina. Entonces surge, hermano, de los que son como Balaam. Pero Balaam no era un hombre cualquiera. Yo les dije a ustedes que leyeran por favor los capítulos 22 al 24 y 31 de Números. Espero que la mayoría haya sido fiel leyéndolos. ¿Quién era Balaam? Un profeta. Y oiga, en realidad no se puede definir en la Biblia, ni los estudiosos pueden saber si Balaam era un profeta de Israel o israelita, pues, o gentil. Pero lo que sí es cierto es que era un profeta 100% de Dios. Si algo podemos estar nosotros seguros, es que a este hombre sí le hablaba a Dios, mucho más que algunos que predican las doctrinas estas. A este sí le hablaba a Dios. Era un verdadero profeta, del cual él mismo se profetizó inspirado por Dios, diciendo: caído, pero con los ojos abiertos. ¿Sabe usted que Balaam realmente nunca profetizó algo que no le inspirara a Dios? Intentó, se paraba, edificaba altares, y empezaba a hablar de parte de Dios. Nunca tuvo la actitud de decir cosas falsas, pero su caminar estaba totalmente cambiado. Es impresionante ver que este personaje lo menciona Juan en Apocalipsis, lo menciona Judas, el hermano del Señor, en su carta a Judas, y lo menciona Pedro. 3 escritores del Nuevo Testamento mencionan a este personaje. En 2 de Pedro 2:15, Pedro dice: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Y qué tremendo lo que dice Pedro. Pero Judas,
En el versículo 11 también lo menciona. Y dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron en el error de Balaam. Qué casualidad, no es casualidad, hermano, que Pedro habla del camino de Balaam, Judas del error de Balaam y Juan habla de la doctrina de Balaam. Un personaje, hermanos amados, que nos muestra que su caminata, el error de su vida fue la ambición desmedida al dinero. No le importó ir con Balac, aunque Dios se le opuso y no quería dejarlo ir. Qué triste, hermano, cuando un líder del Señor deja de hacer y de decir lo que Dios quiere por lo que los hombres quieren que haga y que diga. Qué desgracia cuando un ministro de Dios convierte su don y su llamado en un negocio personal y en un medio artístico. Sí, es deplorable, es sucio y cochino. Es el camino de Balaam. Tarde o temprano esos hombres predicarán, aunque la verdad, aunque la Biblia, con un espíritu diferente, habiéndole arrancado la esencialidad al evangelio de Cristo. Aprovechó sus dones para lucro de ello. Aprovechó sus dones. Lo que Dios a mí me ha dado, ¿sabe para qué es? Para ser servidor del Señor y su palabra. Si eso, hermano, me bendice, amén. Si eso va en decremento de mi potencial económico, no importa. Note usted, siempre digo esto. La curva ascendente del ministerio del Señor. Empezó el Señor en el Jordán y se fue hasta que se hizo el más famoso de Israel. Pero en la cruz había descendido casi al borde que nadie le seguía. Pablo siguió la misma ruta del Señor. Todos queremos, hermano, que nuestros dones, que el evangelio que predicamos y lo que hacemos sea como aquel que le dieron habilidad para las ventas. Bueno, él tiene toda la libertad de volverse millonario vendiendo. O aquel con sus inversiones volverse millonario con sus empresas. Pero el don del Señor nos lo dieron para ministrar al pueblo de Dios. Nos lo dieron para servir al Señor, no para servirnos de los hombres. Este hombre terqueó con Dios. Dios le dijo, no vayas. Y él se ponía, dime, Señor, si debo ir. Ya le habían dicho que no. Y oiga, por su necedad Dios le dijo, está bueno, anda pues. Y por eso, hermano, hay que tenerle temor hasta la gente que dice, Dios me habló. Porque Dios, yo no dudo que Dios a veces condesciende con el terco. No porque Él quiera, sino porque se quiere deshacer de ellos. La Biblia nos enseña, hermanos, que nadie puede servir a dos señores. Entiéndanlo, todos los que quieren servir a Dios. No solo los líderes, por supuesto. Todos. Nadie puede servir a Dios a dos señores. Cristo dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. La Biblia nos enseña en Mateo 13:22 que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas nos pueden hacer perder la carrera. El Señor dijo que el joven rico no había podido alcanzar ser un vencedor por el amor a sus riquezas. Y también dijo que todo el que tiene amor por las riquezas le es casi imposible entrar en el reino de los cielos. Y por último, hermano, termino con esta cita. Primera de Timoteo 6, 7 al 11. Esta cita solo muestra algo.
la esencia de nuestro evangelio. Si usted quiere, hermano, una nueva versión modificada, enorgullecida y altiva del evangelio, se equivocó de hombre que le hable de la palabra. Porque yo quiero quedarme hablando la esencialidad del evangelio. Oiga lo que dice el apóstol: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Cuál es tanta bulla por las riquezas? Oh, hombres que han hundido iglesias y miles de gentes en su afán, en su gana de hacer dinero, en su ambición de grandeza, poder y riqueza, han hundido a tanto pueblo de Dios. Si al final de cuentas, hermano, nada hemos traído al mundo. Nadie viene, hermano, ni con el pan debajo del brazo, ni con una monedita debajo del brazo. Venimos totalmente sin nada, y nada seguro sacaremos de él. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho al rico, ha hecho al pobre. Deje usted, hermano querido, de las ambiciones que le cambian el corazón. Una cosa es buscar la abundancia y la prosperidad natural, pero deje de meterse todo eso en el corazón. Que aquí mismo en esta zona donde vivimos hemos visto gente que por esa actitud ya ni siquiera caminan con el Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Dice eso la palabra del Señor en boca del apóstol Pablo, no lo digo yo. Y además, el famoso verso que como nos cuesta tragárnoslo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Oiga, no dice que el dinero, maldito dinero, no diga eso, cochino dinero, no, es el amor que usted tiene por él. Ese lo puede extraviar de la fe. Note, esa es la doctrina de Balaam en labios de los hombres que se volvieron Balaam. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor, por la enseñanza de hoy. Permítenos continuar a través de estas transmisiones para advertir y para exhortar y animar a tu pueblo a que camine la ruta de los vencedores. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.